cómo se ve. Qué va, qué va. Bueno. José Luis Enríquez tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, según hayamos comido, ¿no? Muchísimas gracias al Grupo Mediforum por darnos la oportunidad de participar en este foro, en este evento tan magnífico para todos los que estamos interesados en el mundo digital, en la salud y en la comunicación. Me gusta mucho la palabra foro porque transmite el concepto, la idea de que sea participativo, de que sea un tema de conocimiento, de compartir conocimientos, de compartir ideas, y más que un monólogo, ¿no? Bueno, tenemos ahora mismo la mesa de inteligencia artificial y comunicación. Bueno, la inteligencia artificial es un tema de moda, es un tema que lo estáis escuchando todos los días, en cada momento en los medios de comunicación. Se habla prácticamente para todo, desde para la televisión, para cualquier dispositivo electrónico, se habla de inteligencia artificial. Pero bueno, el concepto de inteligencia artificial es un concepto que ya viene de largo. Podríamos remontarnos incluso hasta Aristóteles, cuando hacía su lógica. Pero bueno, nos vamos a ir un poco más cerca, al año 1956, cuando ya un grupo de expertos americanos, John McCarthy concretamente, y un grupo de expertos, en el año 56 ya empezó a desarrollar este concepto de inteligencia artificial y no con mucho éxito, porque hizo previsiones que iban a ocurrir en los siguientes años que no se cumplieron y hubo una cierta, y esto es para tomarlo como ejemplo, una cierta bueno, pues enfriamiento de las expectativas que se habían creado con el concepto de la inteligencia artificial. A mí me gusta ser siempre muy objetivo, pero también hay que ser muy ilusionado con los temas tecnológicos, pero hay que ser también críticos en las visiones y vamos a intentar transmitir en esta mesa no solo una descripción de lo que estamos haciendo, sino también una visión un tanto crítica. Entonces, con la experiencia que ya en el año 56 hubo de que se iba a transmitir muchas cuestiones de la inteligencia artificial en la aplicación real de la vida de las personas, pues eso no se cumplió y hubo un parón de casi 2 décadas, se invirtió prácticamente nada en inteligencia artificial. Y ya fue en los años 80, en los 90, pues en el año 80 pues ya se empezó a invertir en inteligencia artificial y todos conoceréis bueno, pues el famoso ordenador de IBM, Deep Blue, que fue capaz, ahí se saltó a los medios de comunicación, porque fue el primer ordenador que fue capaz de jugar al ajedrez y ganarle a todo un campeón del mundo como Kasparov. A partir de ahí ha ido evolucionando la inteligencia artificial con múltiples usos, tanto en el ámbito de la salud como la industria automovilística, en distintos ámbitos, y realmente podemos decir hoy que la inteligencia artificial es algo que tiene un uso ilimitado en el ámbito de la sanidad. Es absolutamente apasionante lo que estamos haciendo y el futuro que nos espera dentro del ámbito de la salud, pues con la inteligencia artificial es increíblemente positivo. Bien, voy a pasar a dar la palabra. Tenemos un panel de expertos absolutamente extraordinarios, es todo un privilegio. Estoy muy contento, además son amigos también y estamos muy contentos de que hayan venido a compartir con nosotros su tiempo. Y voy a hacer el primer ejercicio de inteligencia artificial porque tenemos poco tiempo, la organización me ha dicho que tenemos poco tiempo, así que voy a multiplicar, sois 4 personas, 5 minutos, 20 minutos para responder las preguntas, si os parece bien, y luego a continuación vamos a dejar paso a las preguntas de todos vosotros para que sea participativo y para que realmente lo interesante es que vosotros también podéis aportar vuestras preguntas, vuestras opiniones, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a Bernardo Hernández. Bernardo es una persona que yo le tengo una admiración extraordinaria. Realmente es una de las personas en las cuales me fijo todos los días cuando digo cómo me gustaría ser como emprendedor en el futuro. Es una persona que, aparte de su formación y de su preparación, pues es un ejemplo para difundir el concepto y la marca España fuera más allá de nuestras fronteras. Bernardo nació en Salamanca, pero sin embargo podría decir que podría haber nacido en Silicon Valley. Es licenciado en Económicas y Empresariales, es un emprendedor, un ángel, me gusta mucho la palabra ángel inversor, porque realmente es así, sobre todo en este país, y ejecutivo español del sector tecnológico, sobre todo él está enfocado en el sector tecnológico. Ha sido CEO de Flickr en Yahoo, y ha sido director de marketing de Google España
y ha sido director mundial de marketing de Google y concretamente con el desarrollo de Google Maps y Google Earth. Ha sido director general de Zagat y ha participado en el desarrollo de importantes compañías tecnológicas de España, que os voy a citar algunas porque os sonará. 20, ha sido creador de idealista.com, floresfrescas.com, Step One, 11870.com, Bodaclick y bueno, muchísimos otros proyectos que ha hecho y que está haciendo y que es todo un lujo y un privilegio poder contar con Bernardo aquí. Además es doctor honoris causa en tecnología por la Universidad Camilo José Cela. Y bueno, pues no tengo más que darle las gracias por estar con nosotros porque nos va a contar muchísimas cosas sobre el mundo digital, sobre las últimas cosas que se están haciendo y aportar su experiencia. En segundo lugar, muchas gracias Bernardo. En segundo lugar tenemos también el honor de tener a Víctor de la Torre. Víctor de la Torre, perdón, a José Manuel Molina, discúlpame, que nos hemos cambiado el orden, ha sido el algoritmo. José Manuel es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad dirige un grupo muy interesante que es el Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada. A mí me gusta mucho eso de la inteligencia aplicada. Y está compuesto este grupo, es un grupo muy elitista, muy profesional, muy válido de físicos, ingenieros de telecomunicaciones e informáticos. Quizás os falta algún farmacéutico médico. Y bueno, pues este grupo tiene una gran capacidad para resolver problemas de ingeniería incorporando técnicas novedosas de inteligencia artificial. En tercer lugar, tenemos al doctor López Farré. Es también un privilegio tenerte, Antonio. Es doctor en Ciencias Biológicas con la especialidad en Bioquímica y Biología Molecular. La biología molecular ahora está rompiendo barreras con toda la parte de la patología molecular. Es profesor de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y acreditado al cuerpo de catedráticos. Y el doctor López Farré es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de España. Ha sido, la verdad es que también es impresionante, pero ha sido el descubridor de uno de los mecanismos reconocidos por los que la aspirina previene el infarto. Por esto, simplemente, en otro sitio del mundo tendrías una estatua y tendrías un centro de investigación con unos fondos extraordinarios. Fijaros, descubridor de uno de los mecanismos por los cuales la aspirina previene el infarto. Qué importante. Pues tenemos aquí una persona que ha descubierto este mecanismo. Realmente, en fin, orgulloso de tenerte con nosotros. Actualmente lidera, además, un proyecto muy interesante, el proyecto Genovia, que es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y con el apoyo y también la financiación de la Comunidad de Madrid, que trabaja sobre todo para desarrollar, mediante inteligencia artificial, algoritmos predictivos para identificar a aquellos individuos que tienen el riesgo de obesidad o sobrepeso y las patologías, las cargas de morbilidad asociadas que tienen estas personas. Es un proyecto interesante que luego nos va a comentar. Y por último, que no es más que en la posición, pero realmente también es todo un privilegio, Víctor, tenerte con nosotros. Víctor de la Torre es especialista en bioinformática y un MBA por el Instituto de Empresa. Dirige la unidad o la división de inteligencia artificial de salud en Fujitsu, España. Y también ha trabajado en el CENIO, ha tenido distintas responsabilidades muy importantes, muy interesantes. Y también una cosa que a mí me ha gustado mucho y me gustaría recalcar, que ha sido el CTO, o sea, el responsable tecnológico de un proyecto europeo que se llama el proyecto Elixir, que es un proyecto muy ambicioso para tener la mayor base de datos genómica a nivel europeo. No en todos los países europeos, pero en unos países europeos, entre ellos España, y con ello pues, promocionar y desarrollar todas las actividades de inteligencia artificial a través de los datos genómicos. Bueno, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros. He intentado ir al grano, intentar pues que podáis explicarnos bajo vuestra experiencia profesional alguna de las cosas que hacéis. Y Bernardo, yo empezaría contigo. Preguntándote una cosa que yo tengo enorme interés, como también emprendedor que soy, como persona que he arriesgado en ocasiones mi dinero, el patrimonio para montar una empresa. Yo lo que veo es que la inteligencia artificial es algo que ahora mismo la industria de la inteligencia artificial es una industria innovadora, que genera riqueza, que genera puestos de trabajo,
Estados Unidos es un país, igual que China, que otras grandes potencias, que están desarrollando su propia industria de inteligencia artificial. Y tú tienes una experiencia muy amplia, no solo en España, como emprendedor, como business angel, sino también en Estados Unidos. Y me gustaría saber que nos des tu opinión, si crees que en España tenemos la capacidad para desarrollar realmente un tejido, una industria de inteligencia artificial que permita posicionar a España como realmente una potencia. Tenemos recursos económicos, tenemos recursos humanos, hay gente buena. ¿Qué crees que se puede estar haciendo en otros países como Estados Unidos que realmente este tipo de industrias lo desarrollan y lo fomentan? Me gustaría muchísimo conocer tu opinión al respecto. Lo primero, muchas gracias. Un placer estar hoy aquí, José Luis, con todos vosotros. Claro que podemos. Siempre yo soy muy optimista con respecto a lo que se puede hacer en España. Pero para contestar me gustaría poner un poco en contexto, ¿no? La inteligencia artificial no es algo independiente o algo único que se puede utilizar o no. Creo que es importante recordar que, a mi juicio, la inteligencia artificial es la evolución del software, la evolución de los algoritmos que pasan de ser algoritmos limitados, muy deterministas, a ser algoritmos inteligentes, ¿no? Que se parecen a la forma en la que tiene el ser humano de trabajar y de procesar, donde no se toman decisiones conociendo todos los posibles resultados, sino que son decisiones probabilísticas, ¿no? Y por eso ha venido a denominarse inteligencia artificial, ¿no? Que se parece mucho a nuestra inteligencia. Entonces, estos algoritmos nuevos, que es cierto que llevan muchos años diseñados, pero que no empiezan a funcionar de forma eficiente hasta que existen los suficientes datos como para entrenarlos y que tomen decisiones en esa probabilidad más o menos acertadas y útiles, ¿no? Entonces, ese elemento fundamental de la inteligencia artificial, que es el entrenamiento y la construcción de esos algoritmos, necesita un montón de datos. La explosión de la creación de información digital que se ha dado en la última década ha sido extraordinaria. Por ponerlo en perspectiva, en esta década se va a duplicar la población digital, pasando de unos 2.500 a casi unos 5.000 millones de personas, y la cantidad de información digital se va a multiplicar por 67 órdenes de magnitud. O sea, realmente la gran revolución de esta década es la cantidad de información digital que se produce y que es necesaria para el entrenamiento y el desarrollo de esos algoritmos que te permiten tomar decisiones importantes. Entonces, el que tenga muchos datos, el que los tenga estructurados, parametrizados, entendibles por los ordenadores, pues va a poder hacer muchas cosas. Los americanos y los chinos tienen muchos datos, porque no solamente las empresas son grandes, los Google, los Facebook, los Amazon, los Microsoft, sino que los gobiernos también lo hacen y trabajan de forma muy conjunta. En China es todavía muchísimo más, desde que entras por el aeropuerto. Y todos esos datos son fundamentales a la hora del desarrollo de la inteligencia artificial. Para poderlo hacer en España necesitaríamos poder tener estas dimensiones de Big Data, de datos, para poder entrenar. Yo creo que técnicamente estamos capacitados. Yo creo que la capacidad de nuestros ingenieros es buenísima, extraordinaria, la que yo encuentro. Hay compañías en Barcelona, aquí en Madrid, que hacen cosas increíbles en muchos sectores, con aplicaciones extraordinarias, pero el gran desafío que tenemos es el de la información. Que además esto es una barrera de entrada que cuanto más pasa el tiempo, más gap, más brecha se genera entre los países o las empresas que lo tienen y las que no lo tienen, ¿no? Va a ser muy difícil ganar a Google en las búsquedas de web o en general en la predicción de sus algoritmos de inteligencia artificial, porque después de 20 años de información organizando la web en todo el mundo, en todas las lenguas, pues construir lo que se ha venido a denominar un dataset similar que te permita entrenar estos algoritmos va a ser muy complicado. O sea que la respuesta, un poco larga pero con contexto, es que sí que podemos. Yo creo que técnicamente estamos preparados, pero hay una serie de variables exógenas que determinan el éxito de la inteligencia artificial que nos va a costar conseguirlo aquí en España. Muchísimas gracias, Bernardo. José Manuel, a raíz y además el hilo de lo que ha comentado Bernardo sobre los datos, de la importancia de los datos, que efectivamente los datos, al final yo trabajo también en el ámbito del Big Data y cada vez nos damos cuenta que los datos son muy importantes. Sin datos no hacemos nada, pero también nos encontramos, cada vez que trabajamos con los datos,
nos damos cuenta que todos los datos tienen sesgos. Es decir, una de las cosas que vas aprendiendo poco a poco es que cuando crees que has hecho algo bueno con los datos y has hecho capacidades predictivas, etcétera, siempre te das cuenta que cometes errores. Y entonces te pones a mirar, pones a investigar y te das cuenta que cualquier dato, por la recogida, por el tipo de datos, etcétera, etcétera, hay errores, hay sesgos. Entonces, el problema que hay es que a raíz de esos datos con sesgos generamos desarrollos de inteligencia artificial con sesgos. Y esos sesgos en la inteligencia artificial pueden tener consecuencias, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que puede ser que tengamos un error a la hora de medir la presión arterial o hacer un diagnóstico de un paciente. Mi pregunta, como ingeniero que eres, que es un tema que me preocupa, es el desarrollo de los algoritmos y el desarrollo de la inteligencia artificial que se alimenta de los datos puede dar lugar a determinados procesos que pueden estar equivocados. ¿Cómo vosotros los ingenieros, qué hacéis para poder evitar, certificar, validar esos algoritmos, esos desarrollos de inteligencia artificial y qué medidas ponéis para evitar pues que sea un sistema no tan inteligente? Bueno, esto es una discusión bastante compleja. Bueno, primero dar las gracias por estar aquí, poder hablar de estos temas tan interesantes. Y este es un tema que no solo se trata aquí, sino que se trata también en muchos ámbitos jurídicos, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con quién es responsable de lo que se aprende. Porque las técnicas, de alguna manera, están ya desarrolladas. Las técnicas, los algoritmos, ¿no?, de aprendizaje están ya desarrollados, se van mejorando, pero al final el resultado depende de los datos, ¿no? Fundamentalmente, como ha dicho Bernardo, pues lo más importante es tener datos. Hay una asunción, y es que si tienes miles y miles y miles y miles de millones de datos, esos errores o esos sesgos van a estar diluidos, porque es imposible tener datos de China, de Estados Unidos, de Europa, ¿no?, de todo el mundo, y que haya un sesgo. En principio es una asunción, ¿no? Entonces tú asumes que los resultados que tú tienes se pueden generalizar. Pero es obvio que cuando los datos tienen una menor cantidad de expansión en cuanto a la tipología de datos, pues pueden tener un sesgo, claramente. Quiero decir, a lo mejor lo que para un conjunto de datos que se ha tomado en un determinado país, pues la extracción de conocimiento que se hace sobre esos datos puede no ser aplicable en otro. Con lo cual, al final, lo que hay que hacer siempre es validar los sistemas. Se validan los sistemas y supongo que el mayor problema que hay es que la validación siempre es una validación estadística. O sea, tú al final tienes un porcentaje de acierto, ¿no? Me preguntaban el otro día en un ámbito jurídico que no tiene nada que ver con este, que quién era responsable de que se hubieran equivocado las encuestas y que eligieron a Trump en vez de a Hillary, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé. Si eran los datos, si no los algoritmos, no lo sé, pero al final tienes probabilidades. Entonces nosotros, los sistemas de aprendizaje, lo que dan como resultado es una solución con una probabilidad, con un cierto margen de acierto. Evidentemente a la gente no le gusta mucho manejarse con probabilidades, le gusta más manejarse con certezas. Entonces, claro, la gente lo que quiere es que los algoritmos siempre acierten. Pero tendremos que aprender todos a manejarnos con esos resultados inciertos, con esas probabilidades. Yo le preguntaba a este jurista, le decía, ¿usted compra lotería? Y me dijo, sí. Y digo, ¿y por qué? Si no tiene ningún sentido, la probabilidad de que le toque es casi cero. Sin embargo, parece que sí somos capaces de manejar la incertidumbre en determinados ambientes, o por lo menos somos capaces de arriesgarnos, pero no en otros. Es decir, cuando alguien te dice, o un algoritmo te dice que tienes la probabilidad de tener una enfermedad de no sé cuánto, lo que tú quieres es estar seguro. Supongo que aquí en este ambiente de medicina le pasará a todos los médicos. Yo también soy paciente, lo que me gusta es que me aseguren cosas. Y lo que me suelen decir es, parece. Bueno, pues las máquinas hacen lo mismo, el resultado es el mismo. Luego hay otro problema y es todo el tema de los errores de los sistemas de captación de datos. También eso se modela de una manera estadística y entonces pues todos los dispositivos que nos colocamos en el cuerpo lo que miden es un valor y tú le das una determinada probabilidad de error. Evidentemente, cuando estamos hablando de alarmas que se generan cuando hay una situación excepcional dentro de las variables que te están midiendo, ahí también tienes que aplicar probabilidad. Y entonces ahí tienes que tener una probabilidad de que el sistema te esté dando una alarma innecesaria o que el sistema te detecte una enfermedad. Y tienes un balance. Y eso se supone que tú también lo tienes que marcar. Con lo cual, lo único que intento decir es que, por mucho aprendizaje que hagamos, el resultado de las máquinas siempre va a ser una cosa probabilística. Y que tendremos que aprender a manejarnos con esa incertidumbre, que es lo normal, como nos manejamos habitualmente. No podemos pensar que por utilizar una máquina que tiene muchos datos y que hace algoritmos muy inteligentes, vamos a tener eliminada la incertidumbre de nuestra vida. Eso me temo que no es posible. Por cantidad de datos, más inteligente, ¿no? A mayor cantidad de datos, podemos decir, más cantidad de ejemplos que puedes representar en tu modelo. Pero es posible que el porcentaje de error sea más elevado, no tiene por qué ser menor, depende.
Depende de cómo sean los datos. Si metes más datos ruidosos, la cosa puede ir a peor. Igual que en la maldición de los atributos. Cuantos más atributos tengan los datos, puede que estés cometiendo más error que si tienes menos atributos, que son los valiosos. Muchísimas gracias. Antonio, yo tengo una pregunta muy interesante respecto al proyecto Genovia, que me parece apasionante lo que estáis haciendo con los modelos predictivos para el proyecto Genovia. Realmente está cogiendo una muestra muy importante de pacientes que tienen la probabilidad de ser obesos y desde el punto de vista, bueno, de genómica, entiendo. Pero claro, estos sistemas que estáis desarrollando, este como otros, muchos, al final pueden llegar a decir la probabilidad de enfermar. Es decir, al final tenemos sistemas de inteligencia artificial que desde un punto de vista, vamos a hacerlo así, filosófico, pero también ético, bueno, pues te pueden llegar a decir si una persona tiene más riesgo de tener un cáncer o de ser obeso o tener una diabetes, etcétera, etcétera. Y en el ámbito, por ejemplo, del proyecto de Genovia, que es sobre la obesidad y las probabilidades de tener enfermedades asociadas, esta comunicación con el paciente o no, si no hay comunicación con el paciente, ¿cómo la estáis enfocando desde el proyecto Genovia? Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que va a ayudar a la comunicación con el paciente. Decía, antes estaba acordándome que estaba tomando aquí unas notas cuando estabais sentado, el padre de la medicina moderna se llamaba William Osler, que era un médico canadiense, y él decía: escucha al paciente que él te va a decir el diagnóstico. La inteligencia artificial es un poco eso, hay que escucharla para que nos diga el diagnóstico. Claro, en el fondo queremos un mundo ideal, ¿no? Que sería una persona, habitualmente un médico de atención primaria, que tiene 15 minutos para contarle al paciente o verle. Claro, tú con la inteligencia artificial, tú imagínate que tú tengas toda la información, entonces puedes dedicarle 2 minutos o 3 a ver la información y el resto del tiempo a hablar con el paciente. Ahora es al revés, tienes que estar mirando la información y al paciente le dedicas 2 minutos. Yo creo que eso, la inteligencia artificial va a ayudar a cambiar esa relación paciente-médico, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque a través de la inteligencia artificial, y hoy ya se utiliza, podemos desde diagnosticar a través de las imágenes. Bueno, está aquí José Manuel, que conoce muy bien este tema. Hoy en día ya se utiliza, el deep learning se utiliza en muchos lugares, pues para ver, por ejemplo, imágenes sobre posibles tumores o ecografías o ecocardiografías. De hecho, hay un programa de inteligencia artificial que ya está introducido en un ecocardiógrafo que te mide los volúmenes, te mide todo, y claro, eso el médico, el ecocardiografista necesita un tiempo para eso, con la inteligencia artificial se podría llegar a superar. En cuanto al programa Genovia, lo que... El programa Genovia, perdón, disculpe, Antonio, lo que hacéis es, vais a hacer bueno, la capacidad de predecir. Claro, entonces, otra cosa está haciendo la inteligencia artificial, y yo creo que es un buen ejemplo el programa Genovia, el proyecto de investigación Genovia, que ahora explicaré un poco en qué consiste, es que se está variando la medicina desde la medicina, vamos a decir, patológica, a la medicina de los sanos. Eso lo está consiguiendo la inteligencia artificial. De hecho, todos estamos dando cuenta, yo a los alumnos lo digo, cuando doy conferencias también siempre lo digo, estamos viviendo un cambio de lo que es el concepto medicina. Antes, en la antigüedad, vamos a remontarnos al tiempo de los romanos, los egipcios y los griegos, era medicina curativa. Tú intentabas curar el dolor y las heridas de guerra. Luego estamos en la medicina preventiva, que tú dices, bueno, yo tengo la tensión alta o tengo los lípidos altos, me da el médico unas pastillas, ¿para qué? Para regularizar mi tensión o mis lípidos y que no llegue a tener un infarto de miocardio. Pero yo ya tengo algo, yo ya tengo una enfermedad, los lípidos alterados, la tensión alterada, y esto está cambiando. Estamos ahora en la época, con la inteligencia artificial, de la predicción en los sanos. O sea, que la medicina va a tratar a los sanos para predecirles. La medicina predictiva o de precisión, que he oído esta mañana, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esos términos como tal, es predecirles qué cosa les puede pasar para intentar que no les pase, pero son sanos. Eso es el proyecto Genovia. En el fondo, el proyecto Genovia es, a través de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, uno de los máximos responsables, le tengo aquí sentado a mi derecha, del proyecto Genovia, es hacer algoritmos predictivos de gente sana que puede llegar a ser obesa, y que después de ser obesa puede llegar a tener una comorbilidad de esa obesidad, que puede ser un infarto, puede ser una diabetes mellitus, puede ser un problema respiratorio, un cáncer, etc. Pero es
el sano el que se trata. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de saber una serie de cuestionarios sobre hábitos de vida, fundamentalmente qué comemos y qué ejercicio físico hacemos, y luego genética del ejercicio físico y de la nutrición, cómo metabolizamos esos alimentos cada uno de nosotros y qué ejercicio físico es el más conveniente para cada uno de nosotros. O sea, que esto no es café para todos, sino es predecir de forma personalizada aplicando ese algoritmo. Y eso, desde luego, el concepto este de la medicina hacia los sanos lo está llevando la inteligencia artificial. Tengo aquí un ejemplo que no quiero dejarlo, y esto se emplea ya en el mundo. Pues en el libro que han nombrado esta mañana, el libro este de Deep Medicine de Eric Topol, que Eric Topol, por si no lo saben, es un cardiólogo que se dedica al tema de la trombosis, el tromboembolismo. Yo he leído mucho sobre él, porque yo, como también me dedico a ese tema, y él ahora ha escrito este libro que es muy interesante, es un libro de difusión, y dice un ejemplo real de un niño que a los 3 meses tenía convulsiones, y la madre y el padre lo llevaron a un hospital en San Diego, Raidan o algo así se llama el hospital, no recuerdo el nombre, y el caso es que tenía convulsiones y en el servicio de urgencias lo primero que pensaron, este niño es epiléptico, le hicieron escáner del cerebro, todo normal, yo que sé, pruebas de infecciones, todo normal, le dieron tratamientos diversos, seguía con las convulsiones, y en ese hospital hay un servicio muy potente de genética. Le hicieron un estudio genético, le sacaron de información genética 120 y tantos gigabytes, nada menos, y al final le hicieron 88 fenotipos. Claro, ¿qué hacen con eso? A la inteligencia artificial. ¿Qué dijo la inteligencia artificial? Pues que tiene una enfermedad metabólica simple de tratar, era un gen que tiene que ver con el metabolismo, que produce convulsiones, y lo trataron con alimentos ricos en vitamina B6, en arginina, quiero recordar, y quitando alimentos ricos en lisina. Y está curado. ¿Eso qué fue? Una combinación, en este caso, de la genética y de la inteligencia artificial, y eso está al orden del día. Y eso en España va a llegar en nada. Eso está aquí. Y es un poco también lo que pretendemos con el proyecto Genovia. Muchísimas gracias, Antonio. Víctor. Bueno, en Fujitsu es una compañía líder, tiene el foco sobre todo en, bueno, yo diría, no solamente en Asia, a nivel mundial, ¿no? Muy innovadora. Y vosotros estáis haciendo un proyecto muy interesante con el Hospital San Carlos, el Clínico de Madrid, y es un proyecto que utiliza una inteligencia artificial con text mining, es decir, lo que se viene a hacer es recoger información que recogen los médicos de manera texto libre o lenguaje natural, como se quiera llamar, incluso podría ser hablado por el médico, para transformarlo en una codificación de un diagnóstico, un CIE-10 o lo que fuese, ¿no? Incluso de tratamientos, etcétera, etcétera. Lo cual es muy interesante porque mucho de lo que nosotros detectamos es que todavía existe mucho texto libre, muchas áreas de datos no codificadas, que es un problema luego para poder hacer desarrollos de inteligencia artificial. Estos proyectos muchas veces tienen un desarrollo técnico, pero también tienen un componente limitante o no limitante, al revés, catalizador por parte de las personas que están implicadas en estos proyectos. Claro, no estamos en un mundo cualquiera, estamos en un mundo de la salud donde los médicos tienen un papel relevante. Y yo creo que cualquier proyecto tecnológico, de partida, tenemos que contar con el apoyo de los médicos y de los enfermeros o enfermeras, los profesionales de la salud en general, informáticos también, cualquier profesional de la salud, especialmente los médicos profesionales en el día a día en el hospital con los pacientes y toman decisiones. En este sentido, danos tu experiencia de cómo es un proyecto como el que estáis haciendo en el clínico de inteligencia artificial con médicos que algunos saben más, otros saben menos, unos son más mayores, otros menos, unos son de mente más abierta, proactivos por la tecnología. Al final ellos son parte del núcleo del desarrollo. ¿Cómo gestionáis esta parte? Es muy buena pregunta, la verdad. Y bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría poder estar aquí. Es curioso porque, como decías, bueno, Fujitsu es una multinacional tecnológica y bueno, nos dedicamos a la tecnología y hoy se ha mencionado varias veces, incluso mi querido amigo Julio Mayol, diciendo bueno, que la tecnología no es la clave para esta transformación digital, o sea que hay otras cosas primero, ¿no? Y mi reflexión al respecto es, bueno, ¿esto qué significa? ¿Significa que las tecnológicas lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal? O sea, ¿por qué de alguna manera cuando se habla de transformación digital en el mundo de la salud, pues
es como que la palabra tecnología un poco que causa un poco de conflicto, ¿no? Y bueno, en Fujitsu, evidentemente, o sea, tenemos mucha presencia en el sector sanitario. Es verdad que donde más presencia tenemos es en Japón, con un 60% del mercado. Y eso nos da una experiencia que yo creo que es lo mismo que hemos visto aquí. Mi impresión al respecto cuando empezamos a trabajar con el San Carlos es que hay una especie de dicotomía en la cual se asume que ya la tecnología existe. Se asume que la tecnología realmente, sobre todo si estamos hablando de inteligencia artificial, realmente es muy poderosa. O sea, en ese sentido, por eso se excluye el término. Decimos, bueno, pues no es un problema tecnológico. De cierta forma, la tecnología está ahí. Sin embargo, cuando entramos a un hospital, lo que yo veo es algo completamente distinto. O sea, no vemos esa tecnología dentro de los hospitales. O sea, esa tecnología avanzada, esa tecnología de análisis de datos, esa tecnología de inteligencia artificial, no es algo que veamos de manera común, como ampliamente adoptado, como en otros sectores, en el mundo sanitario. Y esto, bueno, pues tiene varias explicaciones. Evidentemente, una es la regulación, porque es uno de los sectores más regulados, pero también tiene que ver un poco con los ritmos o las fases de inversión que ha habido en este tipo de tecnología en los hospitales. O sea, hace muchos años ya, digamos que hace 10 años, pues se invirtió de una manera razonable por, digamos que crear la historia clínica electrónica, que es como la pieza clave, o cuando todo el mundo habla de tecnología en los hospitales, lo primero que te viene a la cabeza es la historia clínica electrónica, pero esa historia clínica electrónica que tenemos hoy en día, de hecho, le causa muchos problemas a los profesionales. Y es algo que cuando entramos en el San Carlos la primera vez, etcétera, etcétera, veíamos una reticencia de los médicos a la tecnología, porque es como, a ver, que me vas a complicar más la vida, o sea, que Son malos pacientes los médicos. Que yo voy a tener que poner más datos que tal, ¿y para qué me sirve todo esto? Y recuerdo la primera experiencia, digamos, o el primer resultado que tuvimos cuando desarrollamos el primer sistema donde se le mostraba de alguna manera a la jefa de servicio de salud mental pues una serie de gráficas y una serie de predicciones sobre lo que le estaba pasando a sus pacientes, la respuesta fue como, ahora entiendo para qué me vale el haber metido todos estos datos. ¿Qué pasa? Que hemos pasado 10 años en los cuales hemos estado metiendo datos sin darle ningún beneficio a los profesionales. Y de eso, de cierta manera, pues tenemos una especie de hartazgo con el hecho de, bueno, pues tenemos que poner más datos, tenemos que tener mejor calidad, etcétera, etcétera. O sea, que un elemento fundamental que aprendimos, digamos que al inicio fue el primer choque, es decir, si queremos trabajar en la calidad del dato, si queremos que los profesionales se involucren en este proceso, pues hay que darles algo a cambio inmediatamente. Y eso no ha estado, digamos, en el diseño primario. El diseño primario era, bueno, vamos a coger los datos y después veremos qué hacemos. Y ahora, sin embargo, o sea, nuestra aproximación es radicalmente distinta. Es decir, no. Primero vamos a hablar de qué valor, y de ahí el comentario de Julio Mayol, qué valor es el que queremos extraer de los datos y entonces montamos toda la plataforma. O sea, es como darle un poco giro a la cuestión. Y también, ¿qué sucede? Que si tú no sabes para qué los quieres, es muy difícil imaginarte lo que tienes que recolectar, de cierta forma. Como decías antes, la mayoría de los datos están en texto porque, salvo muy poquito, y es que es muy poquito lo que se codifica en realidad de manera estructurada, o sea, estamos hablando de que por ley el conjunto mínimo de datos que el Ministerio de Sanidad exige es solamente para los ingresos y solamente se recogen aquellas cosas que están en el ICD-10 o el ICD-9, dependiendo del qué año estábamos, y estamos hablando de diagnósticos y procedimientos. Pero es que hay un mundo inmenso más allá de esto que no se recoge. Entonces, nuestro trabajo con el San Carlos y con otros hospitales ha sido el decir, vale, vamos a coger el original, que es el texto este que escribe el médico, que todo el mundo vemos cuando vamos a la consulta, que está sufriendo ahí en que tiene que escribir todo esto y tiene 5 minutos para vernos. Bueno, pues vamos a intentar coger ese texto y extraer la información que le va a ser relevante después a los mismos médicos para el futuro. Un problema clave que hemos visto, por ejemplo, es que en esa misma consulta de 5 minutos o de un poco más en el hospital, vale, no se aprovecha toda la información que está recogida previamente. La información está ahí, está enlazada,
pero no tenemos una manera de proporcionar al médico con un resumen donde realmente esa información la puede ser útil. Y eso nos ha llevado a cambiar un poco completamente la aproximación. Cuando llegamos desde el punto de vista de la división de inteligencia artificial, lo primero que uno piensa es, bueno, vamos a crear algoritmos superinteligentes que pueden predecir muchas cosas. Pues hemos cambiado completamente el rumbo a decir, no, 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 eso va a llegar luego. Pero hay una tarea primera que es, vamos a ayudar a los médicos a que su trabajo del día a día sea más fácil. Antes se mencionaba en el grupo Quirón que su prioridad era desarrollar aplicaciones o herramientas que le facilitara el día a día a los médicos. Para nosotros eso es un mantra. O sea, es un mantra total. Y esa es yo creo que lo que va a permitir cambiar la discusión de inteligencia artificial como lo más innovador, lo más esotérico, digamos, desde el punto de vista de la tecnología, a no, 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 esto no es innovación, esto es el día a día, esto es producción. Yo quiero hablar con el jefe de operaciones, porque con el jefe de operaciones es con el que tenemos que trabajar para poner todo esto en pipeline, pero ya. Esa es un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Muchísimas gracias. Pero es que me quedo con ganas de haceros una pregunta rápida. Lo siento, voy a romper lo que os dije antes. Muy rápido, simplemente. Fernando, cuéntanos algo, bajo tu experiencia, como innovador, como una persona que estás en áreas de desarrollo, de negocio, ¿qué se está haciendo ahora por el mundo en temas de inteligencia? ¿Qué estáis haciendo? Pues antes de contar los juegos artificiales, sí me gustaría, en la línea de lo que has comentado, yo creo que en esto de la innovación hay que organizarse un poco, porque si no se pierde mucho tiempo y dinero, ¿no? Que de las dos cosas suele haber poco, generalmente de tiempo. Y siempre se repite en todos los sectores, ¿no? La innovación yo creo que hay que dividirla en tres segmentos muy distintos. Uno está lo que yo llamo la fontanería, ¿no? Es ayúdame en mi día a día a hacer lo que hago de forma más eficiente. La segunda son las mejoras marginales, lo que te da un 20, un 25% de mejora sobre lo que estás haciendo, y ahí hay mucho que hacer en innovación que te permite hacer cosas nuevas, marginalmente mejores que lo que has venido haciendo. Y luego está el tercero, que es el de los juegos artificiales, que es lo disruptivo, ¿no? Entonces, en esto de la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado, porque enseguida nos vamos a los juegos artificiales pensando pues, en los humanoides y en los coches que se conducen absolutamente solos, o en los médicos que te dan un diagnóstico, un robot que te da un diagnóstico completamente independiente, cuando hay muchísimo por hacer en los dos primeros, lo que es solo en la mejora del día a día, solo en la unicidad del perfil médico, en la comunicación con el cliente, en la captación de datos, en el diagnóstico primero, en la medicina preventiva rápida, en el early detection. Todo eso está en el primer paquete y un poco en el segundo, sin tener que ir al tercero, ¿no? Y se está haciendo muchísimo, y el gran cambio, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que viene, y el primero está en el primer bloque, en el de la fontanería, y en el segundo, en las mejoras marginales de la relación con el paciente, del diagnóstico rápido, de la medicina preventiva, del early detection, aunque se están haciendo muchísimas cosas en el tercero, ¿no? Que serán absolutamente disruptivas, ¿no? Con el ordenador cuántico que te va a permitir la decodificación del ADN, el reescribir los ADNs, la selección natural acelerada en la selección de los embrios, exactamente con unos porcentajes de desarrollo de enfermedades muy bajos, y que va a permitir acelerarla, no tanto la ingeniería genética, sino la aceleración de la selección natural, la evolución, y se están haciendo un montón de cosas en ese tercer paquete con grandes inversiones, algunas hechas desde aquí, desde España, en ese tercer paquete. Pero el 80%, por decir un número muy importante, debe hacerse en los dos primeros. José Manuel, una cosita que te quería comentar sobre respecto. Tú estás en el mundo de la universidad, eres catedrático. En el
tema de inteligencia artificial, ¿estamos formando a buenos profesionales de inteligencia artificial? Es decir, ¿salen preparados para lo que el mundo tecnológico es muy lábil, es muy dinámico? Bueno, ahora, sí, yo creo que ahora como es más fácil el tema de las titulaciones y de la formación, es un poco más... En mi época era todo muy, ¿no?, muy encasillado y siempre veía las mismas titulaciones y todo el mundo estudiaba más o menos lo mismo, ¿no? A día de hoy lo que está ocurriendo es que en muchas universidades están apareciendo nuevas titulaciones que tienen que ver directamente con el tema que, aunque no es inteligencia artificial, es de lo que todos estamos hablando, ¿no?, que es el tema de Machine Learning fundamentalmente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Y hay titulaciones específicas para formar a la gente en lo que se llama ciencia de los datos, ¿no?, ciencia o ingeniería de los datos, y que abarca pues, no solamente la parte de inteligencia artificial, sino toda la parte que tiene que ver con la infraestructura, la capacidad de proceso, las bases de datos, ¿no?, un poco la parte matemática también, un poco una formación muy específica para este tipo de personas que se van a acabar trabajando en este tipo de entornos, ¿no? En las titulaciones tradicionales sí hay parte de formación, pero siempre es solo una parte. Estas están enfocados directamente a este tipo de cuestiones. Y yo creo que en nada va a haber en todas las universidades de España ese tipo de formación. Así que por ahí yo creo que la universidad intenta adaptarse lo más rápido que puede. Con el nuevo marco de Bolonia le es más fácil adaptarse, ¿no?, rápidamente. Gracias. Antonio, tú eres, aparte de, bueno, pues de todo el proyecto Genove que llevas, trabajas en la universidad, bueno, tú eres una persona muy especializada en el ámbito de la nutrición. Entonces, la nutrición y con la inteligencia artificial, ¿cómo se llevan? Es decir, al final el ser humano, más allá de todo, pues tiene que vivir, ¿no? Y a todos nos gusta comer bien, o más, menos. Y bueno, que te vengan a decir qué es lo que tienes que comer, eso se sale un poco de, digamos, de la capacidad humana de vivir, ¿no? Es decir, por mucho que nos marquen la inteligencia artificial que ciertas pautas, ¿no? Bueno, la nutrición con las nuevas tecnologías se lleva bien. De hecho, el mundo de la genética que se está desarrollando, se está utilizando, pero falta todavía mucho por desarrollar. Está todo el tema de la nutrigenética, que como a través de la genética podemos saber cómo metabolizamos los distintos nutrientes de los alimentos. Hay mucho por desarrollar y aunque se está utilizando ya en muchos sitios y se hace con personas que quieren saber toda esta información, falta mucho por conocer, pero se está utilizando. El tema es que todas estas tecnologías, con todo el tema de la genética, sea de nutrición o de no nutrición, se va a llevar bien, porque nosotros hablamos de genes, decimos, bueno, este gen hace tal cosa, este gen hace tal otra. Eso no es cierto. Los genes interaccionan y hay cientos de genes para hacer esa cosa. Nosotros intentamos siempre simplificar las cosas porque queremos que nuestro cerebro lo entienda, pero no es así en la biología celular o real, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y todas estas técnicas de manejo de la información, como decía José Manuel, pues obviamente nos va a ayudar porque ellos pueden manejar a través de esas técnicas cientos de datos que una persona humana no puede hacerlo. Y luego también no solamente inteligencia artificial, todo esto del tema de la realidad virtual, o sea, las nuevas tecnologías también ayudan con el tema de la nutrición, ¿no? Engañar. La nutrición a veces, el comer más o menos, eso se regula a través del cerebro y tú puedes llegar a engañar al cerebro. Es que no quiero dar aquí una charla de nutrición, no me quiero desviar, pero hay un ciclo en la nutrición que se llama saciedad-hambre, que lo pasamos todo, ya estaremos todos acercándonos al ciclo, a la parte del hambre. Todo eso lo regula el cerebro, cuando tenemos hambre, cuando tenemos saciedad, y se le puede engañar al cerebro. Tú puedes no haber comido y el cerebro se piensa que tú has comido. Eso se puede hacer. O sea, todas estas tecnologías nuevas van a tener una implicación muy importante en el control del peso, igual que en otras cosas. No hay gente que quiere perder peso, hay gente que necesita ganar peso. A veces pensamos, no es que queremos adelgazar, ya. Hay gente, por ejemplo, las personas mayores tienen que ganar peso muchas veces. O sea, que todo esto va a ayudar muchísimo y creo que es una tecnología básica para el futuro, para todas las ciencias y no solamente para el tema de la nutrición. Muy interesante. Idea que me hagas uno de esos cosas. Víctor, una pregunta. Estamos hablando todos los días, escuchamos sobre el 5G. Y bueno, con el desarrollo que va a haber de 5G en las próximas semanas casi, porque ya no son los próximos años, en las próximas semanas prácticamente, y va a tener una implicación muy importante en la inteligencia artificial y en el ámbito sanitario también, porque vamos a ser capaces de controlar muchos dispositivos ubicados en una zona, en una concentración de espacio y tiempo. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista tuyo como especialista en inteligencia artificial? Bueno, yo creo que 5G realmente va a ser uno de los
de los factores que va a posibilitar que la inteligencia artificial y otros tipos de análisis, digamos, pues aumente. La característica fundamental es que tienes muy poca latencia y eso te hace que puedas hacer muchas cosas remotas de manera más fácil. Esto va con una tendencia de inteligencia artificial que es el moverse, digamos, desde los data centers a el edge computing, que se llama, ¿no? O sea, que es, digamos, inteligencia artificial en nuestros dispositivos móviles o en otros dispositivos que puedan estar. Yo creo que eso es fundamental porque también traerá como consecuencia un segundo aspecto que será la democratización de la inteligencia artificial. O sea, hoy en día estamos acostumbrados a ver pues, pocas compañías que tienen el control sobre los algoritmos porque los datos tienen que ir a la nube y allí es donde se hace todo el análisis. Sin embargo, yo creo que a medida que se aumenta el desarrollo tecnológico con cosas como 5G o el poder de los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, quizás nos vamos a mover más en un entorno más descentralizado donde la computación se puede hacer más cerca de los usuarios. Y eso es muy importante en el tema de la privacidad. O sea, para mí, y es una de las claves en nuestras líneas de investigación, por ejemplo, es que ahora mismo para hacer Big Data, o sea, ahora mismo para hacer análisis o inteligencia artificial, pues los datos los tienes que ver. Y eso puede comprometer la seguridad y la privacidad de los usuarios, especialmente en el tema de pacientes. Pero ¿qué pasaría si fuésemos capaces de hacer esos mismos cálculos, de hacer esas mismas predicciones sin ver esos datos? Y ahora mismo hay pues, una serie de técnicas que empiezan a aparecer que van en esa dirección. Es decir, bueno, yo soy capaz de hacer análisis sobre datos que están o encriptados o transformados de una manera en que no se puede ver. Y eso, para mí, va a ser una de las claves, junto con esta democratización gracias a la 5G y los dispositivos, de la adopción de estas tecnologías en los hospitales. Porque uno de los componentes más, digamos, que generan conflicto o que cada vez que hay una ponencia sobre el uso de los datos en sanidad, pues siempre alguien se pone un poco nervioso, es este tema de la privacidad. Pero yo creo que la tecnología también puede ayudar un poquito ahí a decir, bueno, pues si creamos esa tecnología que nos permite hacer computación sin necesidad de revelar los datos, pues yo creo que nos va a hacer más fácil a todos el poder sentirnos más tranquilos de, bueno, se está haciendo análisis, mis datos nunca van a estar comprometidos. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas que creáis oportuno. ¿Y hay alguna pregunta? Hola. Bueno, la verdad es que mi inteligencia artificial ha entrado en colapso. No sé si tenéis algún algoritmo para desatascarla, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho la parte digamos, del doctor Farré en el sentido de prevenir al sano, ya no prevenir al paciente que tiene una patología X, sino tal, ¿no? Yo, como estoy en esta asociación de hepáticos, me interesa mucho el hecho de prevenir un poco la obesidad o la posibilidad de que puedas, digamos, tener ese tipo de hígado graso, por decirlo ahora que ya está muy de moda, ¿no? Se puede decir así, ¿no? ¿Puedo yo, no sabría cómo hacer la pregunta, ¿puedo yo como ciudadano prevenir, hacer algo? Es decir, si yo acudo a su consulta, ¿cómo puedo yo prevenir? No sé, es una pregunta, parece muy amplia y parece muy tal, ¿no? Pero me ha interesado desde ese punto de vista de la praxis, de la practicidad. ¿Cómo puede en este momento ayudar para poder transmitir algo que nos pueda ser útil? No sé si la pregunta es correcta o es muy amplia. Gracias. Bueno, por eso se está haciendo el proyecto Genovia, para poder ayudar al ciudadano a predecir y a prevenir. De hecho, el motivo final o el producto final del proyecto vamos a intentar que sea algún tipo de programa o que puedan ser utilizados por los médicos, pero para predecir y prevenir en el sano. También en el paciente, porque eso sigue siendo importantísimo, lógicamente, pero dar un paso más. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios programas, por ejemplo,
¿Cuál es el fundamento de todo esto, en el fondo? Pues el envejecimiento saludable, es que no hay otro. De hecho, Google y otros sistemas están, sino que me corrija mi compañero, se están haciendo ahora sistemas para predecir o mantener el envejecimiento saludable. Y también muchos son por inteligencia artificial. Aquí en España nosotros estamos ahora intentando organizar uno para predecir y prevenir la sarcopenia, pero en el joven, en personas con 45 años. La sarcopenia, pues, si no saben, es una pérdida de masa muscular, fundamentalmente, que está asociada al envejecimiento y que conlleva luego problemas como caídas, etcétera, e incluso tiene su mortalidad. Y bueno, pues todo eso se está desarrollando, porque, como yo estaba diciendo, esas tecnologías lo que están facilitando es mover la medicina pasos antes a tener una enfermedad. Yo creo que es una cosa muy positiva. También a veces nos preguntan, bueno, eso va a perder al final son las máquinas las que van a decidir las cosas. Me estaba acordando cuando estaba José Luis presentando a todos los ponentes que ha hablado de Deep Blue, que es el ordenador este que ganó a Kasparov, que bueno, en realidad le ganó 3 veces, pero perdió unas cuantas también, ¿te acuerdas? Y luego le preguntaban a Kasparov, ¿qué diferencia entonces hay entre la máquina y usted? Pues él dijo una cosa que es muy sensata. Dijo, pues que a la máquina le da lo mismo ganar que perder y a mí me fastidia perder. Es lo que dijo, ¿no? Entonces yo creo que también, que no quiero con esto que estamos aquí hablando decir que es que van a desaparecer los médicos ni nada, por el contrario, porque obviamente, como también ha dicho José Manuel, las máquinas fallan y hay que estar corrigiéndolas, hay que vigilar, y si no, que se lo cuenten ellos mejor que yo, que lo conocen, que hay que vigilar que no se desvíe, porque ellos van aprendiendo, pero pueden aprender mal. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo complementar un poco lo que has comentado, diciendo que el objetivo, yo creo, de la inteligencia artificial en casi todos los sectores, pero también en medicina, es que muchas de las tareas básicas que hacían los humanos las puedan hacer las máquinas, ¿no? Para que los humanos puedan dedicarse a tareas un poco más sofisticadas, ¿no? De más valor añadido que tareas fundamentalmente muy mecánicas, ¿no? Y en la medicina, en los proyectos en los que yo he colaborado, el objetivo no es tanto que tenga que usted ir al médico para que le diga lo que tiene que hacer para no enfermar, sino no tener que ir al médico en absoluto, ¿no? Y desarrollar, pues, a través de dispositivos que te vayan ayudando en el día a día a que no tengas que ir al médico, y que esa parte de ir al médico, o sea, no tener que ir al médico para que te digan cómo envejecer mejor o cómo llevar una vida sana, sino que la lleves por defecto con ayuda de un montón de dispositivos que te pueden rodear, ¿no? en la vida. Yo creo que el objetivo de la medicina preventiva es precisamente eso, que no tengas que ir al médico y que la parte primera quede eliminada, que vayas únicamente para intervenciones de mucho más valor añadido. Yo quería preguntaros si podéis compartir qué diferencias veis en el nivel de adopción de la inteligencia artificial en el sector sanitario público y el privado. Bueno, por favor, no os peleéis. Bueno, nosotros desde el punto de vista de compañía, digamos que sí que hemos visto un poco de diferencias en este área, ¿no? Porque, o sea, yo creo que el mundo de la salud, o sea, es más allá, digamos, del entorno sanitario en sí. O sea, hay otros elementos en el ecosistema. O sea, antes escuchábamos a Clara de Novartis. O sea, las farmacéuticas, por ejemplo, es un sector que yo creo que ha sido de los que primero ha adoptado este tipo de tecnologías, y evidentemente es un sector privado. También las aseguradoras, donde juegan un papel fundamental, y también yo creo que se han anticipado un poco, pues, a incorporar este tipo de tecnologías. En ese sentido, yo creo que el sector público ha trabajado en el desarrollo de pilotos y en el desarrollo de áreas. Quizás la diferencia sería en que no se ha adoptado a nivel, digamos, de producción, o sea, de tenerlo implantado y ejecutado. Hay barreras para ello y, bueno, yo creo que se solventará en el futuro,
Antes se mencionaba la iniciativa de la FDA para de alguna manera regular todo lo que tiene que ver con los algoritmos predictivos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. O sea, es inconcebible hoy en día un medicamento sin un clinical trial bien hecho, etcétera, etcétera. Yo creo que quizás hay un desconocimiento del proceso para ser capaces de, bueno, si el algoritmo funciona, cómo se puede incorporar en la práctica clínica. Y quizás eso es lo que ha de alguna manera demorado un poco la adopción de este tipo de tecnologías en el sector público. En el privado, de cierta manera, es más fácil porque, o sea, si bien no quiere decir que estos technology trial no serían necesarios, pero sí que se han adoptado en otras áreas como investigación y desarrollo o en áreas más operacionales donde, bueno, no es necesario este tipo de controles. Eso es lo que hemos visto nosotros. Desde mi punto de vista y mi pequeño conocimiento, yo creo que las dos están interesadas. El proyecto Genovia es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Y luego vamos a tener aquí al consejero de Sanidad. Es un proyecto de mucho importe para lo que es la investigación y lo financia el sector público. Y bueno, yo tengo alguna relación también con compañías que hacen cosas y demás. Y esta mañana, que no quiero decir nombres, ha habido aquí una persona que no lo ha contado, pero que su compañía tiene un sistema importantísimo de inteligencia artificial para el tema dental y es privada. O sea que yo creo que tanto unos como otros están apostando por esto porque ellos ven, obviamente, que es el futuro. Seguro José Manuel tiene mucha más experiencia, a lo mejor no en medicina, pero en otras áreas, y que también son reflejos de todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay, o sea, yo en el sector médico a lo mejor yo no lo tengo tan claro, ¿no? Por el tema de los hospitales, que sí que es un área, pero en general en el mundo de la empresa hay una gran diferencia en la forma de abordar el problema de la incorporación de la inteligencia artificial. En el caso de la empresa privada siempre se busca una recuperación de la inversión más corta, a más corto plazo, mientras que en el ámbito, en el ámbito público pues esos tiempos de recuperación son más largos, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero decir que en un caso estás haciendo desarrollos a lo mejor más cercanos a lo que se puede hacer, ¿no? Esto que hablabas tú antes del segundo nivel, intentando aportar pequeñas ventajas y poco a poco ir construyendo o ir llegando a niveles más altos, y desde el punto de vista público a veces se aborda más por una planificación más a largo plazo y por llegar al objetivo grande, que a lo mejor no se llega, pero por el camino has conseguido hacer muchos objetivos pequeños, ¿no? Yo sé que son como dos maneras de moverse, y eso en general suele pasar en casi todos los sectores. Imagino que en el sector médico pues será alguna cosa parecida, ¿no? Oye, al hilo de todo esto, yo creo que al final no es tanto el privado o el público, el sector privado, sino las personas, ¿no? Es decir, yo creo que al final lo que hace que muevan las cosas son las personas y los líderes y las personas que arriesgan y las personas que tienen ilusión, pasión por los proyectos, por intentar cambiar las cosas. Y esto da igual que esté en el sector público, que esté en el sector privado. El que está en el sector público puede hacerlo muy bien y el que está en el sector privado lo puede hacer muy bien. Y yo creo que al final el ser humano se adapta, y yo creo que lo que hace falta realmente son personas que tiren del carro, y en la cuestión de tecnología, de desarrollo, de innovación, de disrupción, pues se necesitan personas líderes que tiren de ello, más allá de las facilidades que pueda haber en una empresa con unos recursos económicos o en la universidad, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema que podemos aprender durante estos años, que realmente son las personas las que ayudan. Muy bien, pues muchísimas... ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Ya es la última pregunta porque... Bueno, en relación a dónde creo que la inteligencia artificial se debe dirigir, yo estoy de acuerdo con Bernardo. Es decir, nos fijamos mucho en la enfermedad, ¿vale? Pero no nos fijamos en la salud, porque somos muy reactivos todavía. Yo soy médico, soy director de una plataforma, un ecosistema de transformación digital, y estuve escuchando la semana pasada a Valentín Fuster, que es el director del Centro Nacional de Investigación de Riesgos Cardiovasculares, y dijo una frase que es impactante. Es decir, en España, todas las personas que tienen 40 años tienen el 75% de posibilidades de tener una lesión vascular ya, en 5 o 6 partes de su cuerpo. Y la comunicación es muy sencilla. Podemos ser muy predictivos, podemos ser muy personales, podemos ser muy certeros,
pero el estilo de vida es lo que va a cambiar realmente. Y la inteligencia artificial, como decía Bernardo, es la que nos tiene que ayudar a que no llegue a tener uno 40 años asintomático completamente, deportista de élite y tener ya lesionada parte de su sistema circulatorio. Enfoquemos la inteligencia artificial hacia la prevención y la persona sana. Sí, Antonio, porque lo comentabas. Vamos a ver, la inteligencia artificial, de hecho, se está utilizando, nosotros en concreto, para todo el tema de hábitos de vida. De hecho, por decir un ejemplo que no tiene que ver con la salud, la inteligencia artificial se está utilizando en el deporte español de élite. Ahora mismo, nosotros tenemos mucha relación con el deporte y no voy a decir nombre de nada, pero se está utilizando. Desde equipos de fútbol, de baloncesto. En Estados Unidos le puedo decir que el fútbol americano utiliza la inteligencia artificial, que es muy complejo, tiene unas jugadas muy complejas y lo utilizan para estudiar los equipos contrarios. Y obviamente todo lo que es salud hoy en día y mejora de la salud pasa con los hábitos de vida. De hecho, hay compañías de seguros, aunque no lo pueden utilizar porque está en teoría prohibido, pero sí están investigando sobre ello en todo el tema de la edad biológica, que es la edad de verdad que tenemos cada uno de nosotros, no la edad que viene en el carnet de identidad. Y todo eso que se puede mejorar, y según los teóricos de todo esto se puede mejorar en más o menos 10, 15 años, está basado en cambios en los hábitos de vida, en lo que comemos y en el ejercicio físico, en esas dos cosas, la alimentación y el ejercicio físico. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y de hecho el proyecto Genovia, por ejemplo, y otros proyectos que hay hoy en día haciéndose en el mundo, van en gran medida encaminados a mejorar qué se les recomienda a las personas, qué deben de comer y qué ejercicio físico deben de realizar, o cómo deben de descansar, que también es otra parte muy importante de los hábitos de vida, que a veces no nos damos cuenta de ello. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, que ya tenemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque es un placer y un privilegio teneros aquí. Muchísimas gracias. Gracias.